capacitación para poder dar este tipo de atención. Un auxiliar de enfermería que estará en la clínica 3, un ayudante de hospital que nos ayudará con los traslados a las diferentes áreas del hospital, 2 médicos generales que estarán atendiendo en la clínica 1 y 2, un especialista de ortopedia que está en la clínica de ortopedia. Él también tendrá su equipo que será por su residente o médicos internos. Y el equipo de farmacia, un determinado número de internos de cirugía y de ortopedia, un equipo de limpieza, un equipo de seguridad en cada puerta de ingreso e egreso del paciente, un componente del departamento de atención al usuario en la zona de triaje para informar a los usuarios y familiares recién llegados al proceso de su siguiente. En casos tenemos las situaciones diferenciales, es donde nos llegan ciertos tipos de casos. En estos casos de desastre o bajas masivas se aconseja utilizar el protocolo vigente que tiene el Hospital Escuela para sus futuras ediciones, y este protocolo se espera trabajar en la creación y diseminación de un plan para estas situaciones que sea funcional y ajustado a estándares internacionales. Tenemos un protocolo interno en lo que es el área del Hospital Escuela, principalmente en la emergencia y en la SATU, que lo conocemos como PRIM. Este protocolo va a ser activado por el director, el subdirector o por la jefa del área de la emergencia, emergencia unificada. ¿Cómo se considerará que será activado? Pues tendría que, sería por consideración de 10 pacientes amarillos, 2 a 3 pacientes rojos, o como un accidente de múltiples víctimas. Ahí se activará este protocolo. Tiene un gran proceso, se van a clasificar los pacientes, se clasificarán en amarillo, rojo, gris, azul. En los casos de violencia sexual y víctimas sobrevivientes de violencia basada en género, se debe iniciar el protocolo específico del Hospital Escuela para este grupo de pacientes para asegurar la atención médica correcta, la privacidad y la confidencialidad del interrogatorio, cuidado en la preservación de pruebas y evitar la revictimación del usuario. Los pacientes que son tratados con violencia, pues sí hay un protocolo en el Hospital Escuela, nosotros lo recibimos, se habla con ellos, se llama psiquiatría, después se llama a las autoridades. Estos pacientes cuando se reciben no se deben de dañar para poder recoger lo que serían las evidencias. Las funciones de nosotros pues sería orientar al paciente, darle ánimos, y ayudarle en lo posible siempre con su privacidad. En los casos de los pacientes pertenecientes a los grupos lesbianas, gay, transexuales y sexuales, interasexuales deben garantizar la provisión de servicios de la salud libre de estigma y discriminación. No los podemos discriminar, tienen que ser atendidos como todos los pacientes normales. En los casos de los pacientes privados de libertad recibirán atención prioritaria tanto en el triaje, en la SATU, sería código verde amarillo, si el paciente nos viene referido del centro de penitenciario donde ellos pertenecen, ya que acuérdense que serían pacientes que pueden ser actos de crimen ahí mismo o pueden ser liberados también. Con el interior del departamento y emergencias, intentando así agilizar su tratamiento para facilitar su regreso seguro al centro penitenciario lo antes posible. Siempre deben de ir acompañados de los guardias custodios. Ellos no se pueden quedar solos. Cuando ellos llegan, se atienden inmediatamente y se les dice a los custodios que ellos tienen que estar con ellos. No se pueden dejar solos para evitar un tipo de accidente, tanto para ellos, para el usuario y para nosotros mismos. En caso de pacientes ginecológicos y pediátricos que llegan por error a la emergencia del adulto, se deberán finalizar en futuras ediciones en este protocolo.
un flujograma que garantice la seguridad de dichos pacientes, ya que no atendemos pacientes pediátricos ni de ginecología en lo que es el área de la SATU. Se le orienta al paciente y se le pide ayuda a lo que es al ayudante de hospital para que lo oriente y lo encamine hasta donde sería la emergencia de ginecología y pediatría. El manual de violencia basada en género de la CESAL. Esto será cuando llegan los pacientes que nos mandan siempre, que son por agresiones físicas. Entonces, se atienden en lo que es en el área de cirugía, que es el área amarilla, y de ellos le harán la respectiva evaluación médica. Guía para proveer servicios de salud libre de estigma y discriminación a personas trans, intersexuales, trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH, según la CESAL 2016. Nosotros en lo que es el triaje no los referimos al paciente como paciente con VIH o con SIDA. Usamos lo que es la palabra B24 para poder así evitar discriminaciones con los demás pacientes. Entonces vamos a ver lo que son los discriminadores generales. Un discriminador es un factor que permite diferenciar el grado de gravedad, urgencia, entre niveles de triaje y que permite clasificar a cada usuario en una de las 4 prioridades. Vamos a tener lo que es rojo. El rojo, que es inmediatamente, no vamos a esperar, no vamos a tomar signos, nos vamos a ir rápido con el paciente. En el camino iremos preguntándole al familiar si viene con familiar los datos del paciente. Si no, llegaremos ahí a la emergencia y cuando ya lo estabilicen, buscaremos alguna identificación para poderlo identificar. Si no lo identificamos, lo identificaremos como paciente desconocido. ¿Qué es lo que miramos aquí en los indicadores rojos? Vía aérea comprometida, respiración inadecuada, hemorragia exaginante, choque o signos de bajo gastro, convulsionando y nivel de conciencia no responde. Si nos llega un paciente al área de la SATU o triaje convulsionando, este paciente debe ser atendido inmediatamente y nos vamos a derivar a lo que es el rojo. Los naranjas pueden esperar de 10 a 15 minutos. Verían hemorragias mayores incontrolables, pulso anómalo nuevo, nivel de conciencia alterado, hipertermia mayor de 41 grados, hipotermia menor de 35 grados y dolor muy intenso valorado en 10 de 10. También vamos a encontrar aquí, no lo dice, pero vamos a tener los pacientes hipoglucémicos, los que vienen con un nivel bajo de 60 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes los metemos inmediatamente en rojo. Tenemos lo que son los discriminadores en amarillo y verde. Los amarillos, estos pacientes pueden esperar 1 hora, de 1 hora máximo. Serían hemorragias menores incontrolables, historia de inconsciencia, fiebre alta 38.5 a 41 grados Celsius, dolor intenso de 7 a 8 valorado en 10. También tendremos los pacientes en verde, que estos pueden esperar de 2 a 4 horas. Será ausencia de discriminadores generales, todos los que miramos anteriormente. Son pacientes que hablan, son pacientes que están conscientes, son pacientes que no tienen fiebre, son pacientes que son ambulatorios. Aquí los pacientes amarillos pueden ser atendidos en las emergencias, dependiendo de los indicadores. Debe de tener más de 2 a 3 indicadores. Los pacientes verdes no son de emergencia, solo pueden ser atendidos en la SATU. Hay pacientes amarillos y pacientes verdes que pueden ser atendidos en la SATU según sus discriminadores. Lo vuelvo a repetir, los pacientes que nosotros consideramos que son verdes, que son todos los pacientes ambulatorios, no van de emergencia. Tienen que esperar en el área de la SATU, donde serán atendidos por los médicos generales. Manejo del usuario según los niveles de prioridad, pues se considera la parte clave del proceso, considerándose en muchas bibliografías como el triaje en sí, ya que en las mismas quedará establecido la prioridad de atención al paciente. En todo momento, la clasificación realizada por los profesionales de enfermería deben de ser respetadas por el personal médico receptor en la sala de emergencia. Esto es crucial para no perder un tiempo valioso en el tratamiento del usuario. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si nosotros clasificamos un paciente
amarillo, naranja o rojo a las emergencias, el médico no puede regresar a este paciente al área de la SATU. Tienen que ser atendidos en la emergencia, según lo que nos dice nuestro protocolo. Tenemos el manejo de usuarios según nivel de prioridad. Tenemos los pacientes rojos o son pacientes críticos, tiempo de evaluación inmediata, médica inmediata. Deberán ser valorados y manejados inmediatamente. Cuando la priorización roja es confirmada por el profesional de enfermería de triaje, se hará lo mínimo necesario para confirmar dicho código. Este acompañará al usuario al área de estabilización del paciente crítico, también llamada área roja de resucitación o shock room, dando aviso al equipo de emergencia responsable del área crítica. Una vez dentro del área se tomarán las primeras medidas para su estabilización según el protocolo de actuación del paciente crítico del hospital escuela. Cuando nosotros, las enfermeras profesionales, recibimos un paciente rojo, lo tenemos que llevar al área que corresponde. Se va a entregar al siguiente personal que esté tanto médico y profesional. Este paciente no lo podemos dejar solo hasta que ellos lo reciben. Y ahí en ese instante es donde nosotros le vamos a tomar todos sus datos para poder entregarle la documentación a lo que sería el personal de enfermería o al médico. Tenemos los pacientes en naranja o agudos inestables, que su tiempo de valoración será de 10 a 15 minutos. Deberá ser valorados como máximo en los primeros 15 minutos. Una vez la priorización naranja es confirmada por el profesional de enfermería de traje, se hará lo mínimo necesario para confirmar dicho color. El usuario será acompañado por el profesional de enfermería de triaje al área que corresponda dentro del departamento de emergencias, presentando al paciente al personal de salud del área correspondiente. Si el criterio del médico receptor del usuario presentado no corresponde a su especialidad, el mismo gestionará posteriormente la evaluación y el traslado interconsulta al servicio que considere. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros le presentamos al médico el paciente y él nos dice que no es de su servicio, ese paciente no puede regresar a la SATU. Tiene que ser atendido por el médico, él valorará el médico el servicio, hará la interconsulta o le dará lo que sería citas o una hoja de tránsito para que pueda presentar a las consultas externas. Tenemos los pacientes en amarillo, agudo estable, tiempo de valoración médica 1 hora. Son los pacientes de baja complejidad con señales de alarma, los cuales deberán ser valorados como máximo en 1 hora. Podrán ser atendidos en el área de la SATU si se cumplen las siguientes características. Si camina o puede ir en silla de ruedas. No se prevé que necesite terapia intravenosa prolongada u oxígeno. No se sospecha de enfermedades contagiosas o transmisibles. O sea, el paciente que se atenderá en el área de la SATU es todo paciente que es ambulatorio. El paciente con clasificación verde, crónico o estable. Tiempo de valoración será de 2 a 4 horas. Los usuarios sin peligro de vida se ubicarán en la sala de espera de la SATU para ser asistidos por un médico de consulta. Luego de ser examinados, los pacientes recibirán una prescripción con el tratamiento que será entregado en la farmacia ambulatoria situada aproximadamente en la puerta de salida, como ya les había enseñado en lo que es el COD. Estos pacientes que nos llegan y los clasificamos en el indicador verde son aquellos pacientes que pueden ser atendidos en un centro de salud, pero ellos prefieren venir al hospital porque algunos refieren es que aquí sí hay medicina, aquí nos atienden más rápido. Entonces, esos son los tipos de pacientes que dejamos en espera en la SATU por más tiempo. Entonces, los pacientes verdes crónicos estables, que ya habíamos dicho que su tiempo de valoración sería de 2 a 4 horas, serán atendidos en el consultorio 3 y área de ortopedia. Como medida de seguridad, los pacientes privados de libertad con problemas de salud o heridas leves recibirán atención médica en el consultorio 1 y esperarán por resultados del TEX o por procedimientos complementarios
con los custodios en el área asignada. ¿Qué nos quiere decir? Los privados de libertad siempre van a ser atendidos en lo que sería en la clínica 1. Y en la clínica 3 es para los procedimientos que serían ponerle un catéter al paciente para ponerle un medicamento con diluciones de 20 o menores, medicamento bioral. Se ha permitido hasta el instante tal vez un suerito de 100 por el motivo del dolor con los pacientes que tenemos en el área de ortopedia, que ellos necesitan alguna infusión de una tramadol. Esta sería lo que es la entrada del área de ortopedia, donde se están atendiendo los pacientes que son ambulatorios. Los pacientes que son considerados más graves se llevarán al área amarilla, que es la antigua emergencia de cirugía. Tenemos ahora un cuadro de resumen del manejo del usuario según el nivel de prioridad. Nivel 1 sería el color rojo, la categoría paciente crítico, tiempo de espera inmediato. Nivel 2, naranja, paciente agudo inestable que tendrá que esperar de 10 a 15 minutos. Tercer nivel amarillo, paciente agudo estable de 1 hora. Nivel 4, verde, paciente crónico o estable de 2 a 4 horas. Tenemos un flujograma de manejo del usuario según el nivel de prioridad. Ya este paciente ya lo recibimos en la SATU, ya lo clasificamos. Entonces, en nuestra clasificación, miramos que clasificamos un paciente amarillo o un paciente verde, que consideramos que el amarillo solo tenía un indicador y que puede ser atendido en la SATU, o los pacientes que son verdes serán atendidos en la SATU. Cuando ya la enfermera profesional clasifica en los 3 colores, considerando el amarillo que tiene más de 2 indicadores, el naranja y el rojo será llevado y distribuido a las siguientes áreas de las emergencias. Es un pasillo que consta con la SATU que conecta a las emergencias. Tenemos procesos de priorización, la recepción. El profesional de enfermería de triaje es uno de los primeros miembros del personal de salud que establece contacto con el usuario. Debe identificarse ante él, explicarle el proceso al que va a ser sometido y lo que se derivará del mismo. También debe explicarle con ayuda del componente del equipo de atención al usuario algunas normas básicas de servicio donde esperará paso de familiares al interior, etcétera. Entonces, en la recepción, el personal profesional de enfermería siempre tiene que saludar al paciente, dirigirse a él con respeto. Muy buenos días, ¿cómo se llama? Soy la licenciada encargada, le voy a tomar sus signos vitales y le haremos un sin de preguntas que el paciente tendría que colaborar si está claro, consciente. ¿Qué le vamos a valorar? La fase de valoración dependerá del estado del paciente. El personal de enfermería hará lo mínimo necesario para confirmar, justificar la priorización que le asignen. En los casos más graves o urgentes, como los categorizados como rojo o naranja, y tras dicha confirmación, la entrada a las áreas de medicina o cirugía tomará prioridad absoluta, por encima de la documentación que se puede realizar posteriormente. Una de las valoraciones completas consistirá en los siguientes pasos. Vamos a los pasos, son los que se llenan en la hoja de triaje, que yo se la voy a demostrar en una presentación más adelante. Toma de datos personales del usuario, todo. Será su nombre, su edad, su número de expediente. Vamos a colocar siempre, que es muy importante, la hora que se atiende al paciente. Identificación de trauma o no trauma, comportamiento anormal o no anormal. Toma de signos vitales, que le tomaremos: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y la glucemia. La misma vez que pregunta qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó. En los pacientes diabéticos siempre se tomará lo que sería la glucemia. Y los pacientes que presentan que están convulsionando, que nos llegan convulsionando a la emergencia, se les tomará la glucemia. Pacientes que están inconscientes, que no responden, se les tomará la glucemia.
pacientes que nos llegan en shock o también a veces nos llegan pacientes infartados. En el momento que nosotros los llevamos, al momento de estar en emergencia, le tenemos que tomar la glucemia. Esos son los casos. Si el paciente nos refiere que no es un paciente diabético, que no tiene la enfermedad, entonces no se le tomará lo que es la glucemia. Se valorará por el profesional de enfermería el comportamiento, el lenguaje corporal del paciente, el estado respiratorio, circulatorio y neurológico. Se valorará el dolor de acuerdo en la escala del dolor del 0 a 10. Se le dará especial importancia a la evaluación del dolor, puesto que es la causa de consulta más frecuente y es un factor que incide fuertemente en la decisión del triaje. Se valorará de los niveles de conciencia con la escala ABDN, que habíamos dicho alerta, verbal, responde al dolor y no responde. El proceso de priorización documenta antecedentes revelantes en las observaciones, escribe la justificación de alergias, sí, justificación de la priorización que haya pensado asignar alergias, sí o no. Si el paciente presenta alguna alergia, tenemos la clasificación, le colocaremos sí o no, y si nos dice que sí, le escribiremos y le preguntaremos a qué es alérgico. C, distribución. Tras la clasificación del paciente, el profesional de enfermería de triaje debe decidir en ese momento cuál es el área de servicio de emergencia donde se brinda la atención requerida. Bueno, actividades de personal de enfermería en el área de triaje, responsable de la categorización de todo paciente que accede a la SATU. Valora y decide el tiempo que cada usuario puede esperar sin acarrear ningún riesgo adicional para su vida, sistema o miembro afectado. B, recibe al usuario enfermo lesionado en el área de triaje. El profesional de enfermería de triaje realizará lo mismo necesario para confirmar, justificar el color asignado y acompañará al usuario con ayuda del personal de ambulancia, ayudante del hospital al área asignada para estas emergencias. La documentación podrá ser completa posteriormente si la gravedad o urgencia del paciente así lo amerita. El profesional de enfermería, mientras no esté unificado al departamento, lo presentará a la especialidad que considere, siguiendo el documento de triaje ya realizada. Si a criterio del médico receptor el usuario presentado no corresponde a su especialidad, el mismo gestionará posteriormente la evaluación al traslado o interconsulta al servicio que considere. Envía a los usuarios clasificados como verdes, amarillos al área de la SATU. Para usuarios amarillos con criterio para la SATU, ver apartado de distribución de los pacientes. Tenemos también lo que es las actividades de los médicos en la SATU, cuando sea requerido apoyo al cuerpo de enfermería en la relación al manejo del paciente que ha sido criado. O sea, el médico nos tiene que apoyar y nos tiene que ayudar. Si yo recibo un paciente chocado, chocado y yo necesito que el doctor me lo valore porque yo, la enfermera profesional, considera que no tiene signos vitales, yo me aboco al médico y él tiene que venir a apoyarme. O si miramos que tenemos una gran cantidad de pacientes, solicitarles a los médicos que nos ayuden con un pretriaje. Vamos a evaluación y manejo de pacientes ambulatorios, participación en comité de planificación de emergencias, así como en el diseño de sistemas de flujo, atención para pacientes en las diferentes áreas de emergencia, gestión del área de pretriaje, estableciendo en conjunto con la enfermería el orden de entrada al triaje. Entonces nosotros le hablamos al médico que nos ayude a clasificar los pacientes porque en verdad hay bastantes pacientes y no podemos salir. Entonces ellos nos ayudan a clasificar lo que consideren más emergencia para poder atenderlos primero.
Actividades del auxiliar de enfermería en el área de la SATU. Ellos recibirán el material del turno anterior, asegurar la existencia del insumo suficiente para el turno, seguir instrucciones médicas para la preparación y administración de medicamentos de pacientes ambulatorios, siguiendo los protocolos del hospital escuela, reportar pérdidas del equipo, así como el equipo en mal estado, extraer muestras sanguíneas, orina de paciente ambulatorio, indicado por los médicos generales en el área de la SATU. Documentar los pacientes que han pasado para la administración de medicamentos a la extracción de muestras. Ellos tienen un libro de reporte donde colocan el nombre del paciente, el expediente, la hora que los atendieron, el turno y el tipo de medicamento que se le administra. Actuar de enlace con el ayudante del hospital para el traslado de las muestras de laboratorio. Detección de signos vitales por indicación de los médicos generales en pacientes con el fin de verificar el efecto del tratamiento recibido. Ellos tienen que tomar los signos vitales cuando ya el paciente pasó de la SATU y está esperando en la sala de espera de la SATU cuando son atendidos por el médico general. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atendiendo a los pacientes que vamos a clasificar y no podemos estar tomando signos vitales a los pacientes que ya atendimos. Entonces lo tiene que hacer el auxiliar de enfermería. Asegurar el cumplimiento de las normas diseñadas para la SATU por la Dirección de la Emergencia del Hospital Escuela. Las actividades del ayudante del hospital de la escuela, que serían los ayudantes de hospital, ordenar su área de trabajo, entregar y recibir turno de manera puntual, traslado del paciente a las diferentes áreas, llevar muestras de exámenes al laboratorio e ir a recoger los resultados, cuidar el equipo y material asignado durante el turno, apoyar en la movilización de los pacientes al momento de llegar a los diferentes servicios y emergencias. Llenado de los tanques de oxígeno, elaborar informes de actividades realizadas durante el turno, llevar control del paciente de traslado, reportar a la admisión dónde se traslada el paciente y otras actividades delegadas por el jefe inmediato. Tenemos ejemplo de las justificaciones. Bueno, tenemos unas que son justificaciones verdes y otras serán justificaciones de superior. Estas justificaciones siempre las vamos a encontrar en lo que es el mensón, porque nosotros tenemos que justificar por qué el paciente lo vamos a trasladar a la emergencia, lo vamos a dejar en lo que es el área de la SATU. Esta es la hoja que se está utilizando en el área de la SATU. Siempre vamos a empezar con lo que es el nombre del paciente, el sexo, la edad, su identidad, fecha de atención, la hora, siempre que es muy importante. Si viene acompañado, se clasificará así. Si no viene acompañado, no. Si viene en ambulancia, si dice que sí, qué tipo de ambulancia. Si es referido, sí, el hospital que es referido. Si tiene trauma, no trauma, comportamiento anormal o privado de libertad. Si un paciente que nos llegó porque tuvieron un problema en la penitenciaría y nos llega con un trauma, se clasificarán dos, será trauma y privado de libertad. Es muy importante clasificar si es privado de libertad porque así el personal de salud sabe con qué paciente está trabajando. Tendremos también la llenada de los signos vitales. Tenemos lo que sería la escala del dolor. En la escala del dolor, le podemos preguntar al paciente si lo miramos consciente. ¿Y cuánto siente de dolor? Del 1 al 10, ellos le van a decir 10. Pero nosotros como profesionales podemos medir, podemos ver la reacción del dolor que ellos tienen, la forma que la cara hace. Si yo tengo 10, tranquilo, no le voy a poner una valoración en 10. Si el paciente no llegó en estado de conciencia, el ABDN, que será si está alerta, si no está alerta, no responde estímulos verbales, si responde al dolor o no responde. El motivo de consulta, ¿por qué nos llegó hoy? Va a decir, me presento porque tengo dolor abdominal, en cuadrante inferior derecho, de hace 3 días. En antecedente y observación le vamos a preguntar si tiene alguna enfermedad, si es diabético, hipertenso, tiene algún CA o si tiene la enfermedad de base que es el B24, que sería lo que es VIH.
Alergias, sí tiene algún tipo de alergia. Si nos dice que sí, ¿qué tipo de alergia? La prioridad, pues lo vamos a clasificar según lo que encontramos, rojo, naranja, amarillo o verde, y el servicio que será atendido. Y siempre va a ser firmado por la profesional que lo atiende. La parte de atrás ya es para uso médico. Esta será usada tanto en lo que es el área de la emergencia y en el área de la SATU. Igual ellos van a poner el nombre, la hora, el historial clínico, que es lo que ellos encuentran, el examen físico, examen adjuntos, tratamiento, sus conclusiones y la decisión de los resultados y la respuesta. Van a poner el nombre y perteneciente al departamento, a qué departamento. Ahora, actualmente, pues ya estamos más actualizados y estamos utilizando lo que son tablas, ya es un sistema digital. No les puede conseguir la hojita porque todavía no está la opción de que se imprima en blanco. Aquí está lo mismo. Primero, en esta hojita nosotros vamos a poner lo que será clasificar la emergencia. Ahí en la emergencia nos aparecerá todos los pacientes que ya fueron recibidos en el área de admisión, que ya están registrados, automáticamente nos aparecerán registrados. Digamos, por ejemplo, aquí donde dice Juana, le daremos clic en lo que dice área de traje y inmediatamente nos va a aparecer esta hojita, que es parecido a todo lo que contiene nuestra hoja. Cuando se imprime, sale una hoja así y sale otra hoja así. Tenemos también lo que es el flujograma de los pacientes con COVID. Estos pacientes tienen que ser recetados en el área de la SAT. Siempre con ayuda de los médicos de carpa, se les llama a ellos a una extensión para que nos vengan a valorar el paciente. La primera captación del paciente con COVID lo va a hacer la enfermera profesional y según como sea el criterio también del médico de carpa que se va a movilizar al área de la SATU, se van a clasificar. El paciente con sospecha de COVID, después del triaje, seguirá la ruta COVID, irá a lo que es el filtro COVID, que está en el portón número 6, donde era la entrada antes de la emergencia de ginecología y pediatría, y estará la unidad COVID. Aquí ellos consideran si el paciente será trasladado a otra institución o será trasladado al área COVID. También tenemos la clasificación amarillo, naranja y rojo. El rojo será área de resucitación. Y tenemos los amarillos en los cuidados generales y médicos. Ellos consideran si el paciente lo pueden ser atendidos ahí o serán trasladados a sala. Esta es la ficha que se utiliza para los pacientes de área COVID, en el cual pondremos lo que será el área atendida, que será SATU, la fecha, siempre la hora, el nombre, su número de identidad, la fecha de nacimiento, su edad, si es femenino o masculino. El diagnóstico de COVID, si se ha realizado una prueba, sí o no, si salió positiva, qué fecha. También tendremos si ha tenido contacto o confirmar problemas de COVID, sí o no, trabaja en alguna institución de salud que confirme COVID, sí o no. Signos y síntomas, vamos a encontrar fiebre, tos menos de 10 días, dificultad para respirar. Otros signos y síntomas, dolor de garganta, si tiene dolor muscular de articulación, si tiene náuseas o vómitos, si tiene diarrea, si tiene debilidad o fatiga, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Destino del paciente, ruta COVID, o si no se consideró el médico que no era para ellos, ruta de la SATU y la firma de la enfermera que lo atiende. Voy a solo mencionar los 14 motivos de consulta. Son 4 por los que llegan los pacientes al área de la SATU. Se considera, y lo hemos tomado así, lo que son rojos y naranjas porque son las prioridades. El rojo no va a cambiar en ninguno de los motivos de consulta. Siempre van a ser vía aérea comprometida, estridor o obstrucciones, respiración inadecuada, frecuencia respiratoria menor o mayor de 10 o 30, paciente con convulsión, choque o signos de bajo gastro, pulsos menores de 60 o mayor de 130, la presión arterial menor de 90 miligramos sobre decilitro, la saturación 92%, hiploglucemias,
menores de 50 miligramos sobre decilitro y nivel de conciencia no responde. Estos indicadores no van a cambiar ninguno de los 14 motivos de consulta. Y aquí tenemos dos que son alergias y aparentemente ebrio. Lo único que va a variar en cada uno será lo que es el área naranja. Tenemos lo que es cefalea y las convulsiones. Por ejemplo, en el área naranja tenemos en la cefalea dolor muy intenso y tenemos sin antecedentes de cefalea, dolor intenso de 8 a 10 asociado a rigidez en nuca, fiebre alta de 38.5 a 41 grados, déficit neurológico, pérdida de la visión, manchas rojas en la piel, historia de convulsiones o pérdida de conciencia y historia de vómito. En las convulsiones va a variar un poco más. Si miramos en las cefaleas, tienen más indicadores y en lo que es las convulsiones vamos a encontrar menos. Vamos a encontrar siempre el dolor intermitente con cefalea, nivel de conciencia alterado, historia de convulsiones asociada a rigidez de nuca, fiebre, dificultad neurológica o pérdida de la visión, manchas rojas en la piel. Tenemos la disnea y el dolor abdominal. Entonces, como les había explicado, lo que son los indicadores rojos no van a variar, pero los indicadores naranja van a variar según sea el caso del paciente y cómo se nos van a presentar. Tenemos la disnea, vamos a encontrar menos indicadores y en el área naranja vamos a encontrar más, que es en el dolor abdominal. También vamos a encontrar lo que es el mal estado general, pérdida de la conciencia, dolor de espalda y dolor torácico. Vamos a encontrar otros motivos de consulta: trauma craneoencefálico, sobreenvenenamiento y vómitos y diarrea. Vamos a encontrar sobredosis y envenenamientos, vómitos y diarrea. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Y les voy a presentar un pequeño video que se realizó cuando se hizo lo que fue el área de la SAT. Un sistema de clasificación de pacientes que priorice de acuerdo al tiempo que pueden esperar sin que su vida corra un riesgo de atención. En el Hospital Escuela estamos desarrollando un sistema de triaje que será implementado por un equipo capacitado de enfermeras y médicos, donde los pacientes de menor gravedad serán atendidos en esta sala de atención de triaje y urgencias, que consta con 2 consultorios médicos, una sala de procedimientos, una sala de ortopedia ambulatoria y una farmacia. El Hospital Escuela es el Centro Nacional para todos los casos de trauma y de con una afluencia creciente de pacientes. Se definió este sistema de triaje que consta de un protocolo validado por la Secretaría de Salud, la capacitación de más de 500 enfermeros médicos y un sistema informático desarrollado por el hospital que permitirá cuantificar los resultados de este sistema de triaje. La conexión de los servicios prehospitalarios que brinda la Cruz Roja Hondureña a nivel nacional implica una formación a nivel comunitario dentro de la idea de ofrecer un continuo en el cuidado del paciente desde su casa, de la comunidad, hasta el hospital. Y eso integra muy bien la unidad de triaje hospitalario, porque nos permite entonces optimizar los servicios dentro del hospital y agilizar la gestión del paciente a través de todos los servicios hasta su integración nuevamente en la comunidad. Beneficia en la nueva infraestructura diseñada para el correcto flujo de pacientes, lo que da una calidad de atención y una inmediata atención, mejorando los tiempos. Agradecemos a Cruz Roja Internacional y a las autoridades el logro de esta infraestructura y de la capacitación al personal de enfermería y médico para la atención de nuestros pacientes. Muy bien, entonces, no sé si tenemos preguntas, comentarios.
Ese video fue un video que se hizo cuando se inauguró lo que fue la sala de Satus en el 2019. Tenemos ya 3 años que se implementó. Cada año se hace un formador de formadores. En ese año se hicieron 10 formadores. El año pasado se formaron 5, ya que por la pandemia no siguieron formando, y esperamos formar este año de 5 a 10 formadores más, que son personal siempre de la emergencia y es personal de enfermería profesional. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Jóvenes, consulten, este es el momento, tienen la oportunidad de poder aprovechar la experiencia de la docente en este momento, la licenciada Mesa, ¿verdad? Que está en estas áreas, ¿verdad? No tienen consultas, sino licenciada Nessa, él le sugeriría que para valorar la fijación del conocimiento de la disertación que usted nos acaba de presentar, de repente pues se hicieran las consultas al grupo, ¿verdad? Porque ya que de parte de ellos parece que todo está claro, entonces hacer esa valoración nada más. Muy bien, gracias. Preguntas. Yo hablé de 4 indicadores. Si me pueden responder cuáles son los 4 indicadores. Según la clasificación de pacientes en el área de la SATU. Eran unas letras mayúsculas. No sé si era A, B, C, D, E, que significaba la A, control de la vía aérea, la B, respiración y la ventilación. Solo de eso me acuerdo. Esas son definiciones del protocolo. Yo hablé de 4 indicadores para clasificar a los pacientes en áreas de la emergencia, y creo que tuve bastante énfasis y lo repetí, y lo repetí, y lo repetí. Creo que la licenciada Liz lo pudo notar. Son los colores. Rojo, anaranjado, amarillo y verde. Muy bien, gracias. Tiempo de espera del indicador rojo. Es inmediato. Inmediato. ¿Cuánto puede esperar el paciente? No puede esperar. No puede esperar. El indicador amarillo. Es de 10 a 15 minutos. ¿Seguras? ¿Es seguro? El amarillo es 1 hora. 1 hora. Miren, esto es importante lo que les está comentando la licenciada, porque en su momento ustedes tendrán una oportunidad de estar en estos espacios. Es ahí donde ustedes van a tener en su momento la oportunidad de ver cómo funcionan estos indicadores. Entonces, por eso de la importancia de que usted conozca, ¿verdad?, este detalle. A ver, ¿qué otro indicador, Lignesa? El indicador amarillo. Dijeron 1 hora. 1 hora. El anaranjado es de 10 a 15 minutos. La espera. Naranja, de 10 a 15 minutos. ¿Y el verde? De 2 a 4 horas. Ese sí se lo saben, ¿verdad? De 2 a 4 horas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Si yo recibo un paciente en la SATU, ¿qué es lo primero que yo le voy a preguntar al paciente al momento que yo lo voy a captar? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que van a consultarle al paciente una vez que ustedes lo captan en el área de SATU? Nada. No le preguntan el nada. motivo del por qué está ahí. ¿Qué más? Pero lo primero que le debemos de preguntar. Su nombre. Muy bien. ¿Qué más? Solamente eso. Recuerden que esta parte de la evaluación del triaje no debe